Yo soy Francisco Javier Guevara y esta es mi historia que les voy a contar hoy. Me vine por aquí para estos lados a trabajar por aquí a los lados de Arauca y luego ya me pasé al lado de San José, finca La Hormiga. Sí, ¿para qué? Yo desde pequeñito he sido muy traviesito también. Yo me volaba de la casa porque a veces nos castigaban mucho, entonces para uno evitarse dolores de cabeza yo me salía y me iba de los vecinos a dormir por ahí y todo eso, entonces ya iban y me buscaban y ya no me castigaban más por eso, que ya sabían que yo merecía. Historia de doña Consuelo, cómo nos distinguimos. Yo estaba trabajando aquí en La Libertad, aquí en la finca que se llama Portachuelo. Estábamos apodando cacao y por ahí actualmente nos distinguimos, ella iba a garitear y todo eso, entonces ya nos fuimos distinguiendo poco a poco hasta que me quedé con ella porque tenía 5 novias, mamita, en ese tiempo. Entonces para todas había que sacarles tiempo. No, me puso el estate quieto ya, no, y uno se cansa, yo me iba el día viernes de la 1, el día de sábado visitaba a 3 y el domingo la última ya, y la última era ella y con ella me quedé. Llevamos cerca de 35 años de casados. Tenemos un solo hijo que se llama Javier Alejandro, trabaja en Manizales. No, esta finquita la consiguió mi esposa con una señora Gloria Patricia Gómez de Manizales, que le trabajaba ya en compañía de esto. Pues esto era una cacauterita, cacao viejito, cacao, y esta casita era viejita, eso no era de pura teja, esto estaba muy abandonadito. Entonces la señora decidió de venderle a ella, entonces ya desde que ella le compró nos pusimos los 3 a mejorarla y a montarla, la montamos de cabecito. Nosotros empezamos a construir los laguitos ya cuando mejoramos la finquita, que ya vimos de que podíamos otro tiempito más para sacarlo, entonces nos pusimos a destruir un laguito primero, luego nos decidimos por el otro y luego incluimos el tercero ya. Poco a poco hemos ido mejorando y el deseo es mejorarla más de lo que está, porque si Dios nos da poder y salud, pues colocamos otra vuelta, esto más bonito, que más bien más bonito. Lo del café ha sido primordialmente porque ha sido el factor más avanzado que ha habido y el progreso para nosotros los caficultores. Como 8 o 9 años llevamos de ser socios en la cooperativa. Sí. Por la cooperativa recibimos la ayuda de las aguas mieles, lo que se trata de todo lo que es un beneficiadero, las máquinas, un convenio de la cooperativa con la alcaldía. Ha sido un proyecto muy bueno y nos han colaborado mucho en ese sentido. Voy para 9, para 10 años que yo no trabajo por fuera de aquí de la finquita. Es una hectárea de tierra y está bien tonificadita con los laguitos. La señora hemos tenido 200 gallinas ponedoras, que con eso nos hemos ayudado mucho para la finca. Y, ¿qué le digo yo a usted? No, y ya por medio de los pescaditos y todo eso nos ayuda mucho para el sostenimiento de la finca y para nosotros mismos. Hoy en día para los grandes caficultores les da duro conseguir gente por lo que se ha disminuido mucho. Pero uno como pequeño caficultor, uno mismo la trabaja, uno mismo si se ve muy acosado, pues la familia le colabora a uno, las mujeres, yo cojo con mi señora y un trabajador y nos desacosamos. En 15 días estoy desacosado, ya de ahí en adelante ya me pongo a hacer otras labores, mientras vuelve y empareja tu granito, que yo lo dejo cada 20 días, cojo. Entonces en estos 20 días yo ya me pongo a limpiar la finquita, lo que es a rozarle, a estroncar, a arreglar el plátano, a sembrar frijolito, a sembrar maíz, a sembrar yuquita, que es lo que más necesitamos en el campo.
No, de que sigamos para adelante, que luchemos por nuestras cafeteras, que sigamos con el café, porque el café es un medio de que no lo podemos dejar acabar por ningún motivo, antes bregar y luchar más lo que pueda uno por el cafecito y enseñarle a nuestros hijos la caficultoría, lo que se trata de café, el campo, todo eso, esculcarle eso a los hijos y a la familia y a la demás gente, porque no puede ser solamente los hijos, Dios no. Uno puede esculcarle eso a los trabajadores, al vecino, a la vecina. Vea, hagamos este proyecto con este café, vamos a sembrar tal calidad de café, a ver cómo salimos hacia adelante con la caficultoría. Mi nombre es Francisco Javier Guevara Largo y esta es mi historia que he contado hoy aquí en la finca La Hormiga.